o sea, yo siento que juzgar a las personas sería algo negativo, pero juzgar la decisión total de nosotros como especie es igual de negativo a juzgar a una persona. Depende. Porque Creo es que que, no. ¿qué es lo que pasa? O sea, en la medida en la que usted comienza a considerar lo que está bien y lo que está mal a nivel social, de alguna forma usted está comenzando a juzgar justamente todo el conjunto de individuos que piensa en contra de su propia ideología. Y es que indirectamente usted lo hace, ¿sabe por qué? Porque es que si usted asume una posición, inmediatamente está en contra de la otra posición, aunque no la ataque directamente. O sea, es como decir, por ejemplo, estamos hablando de ese tema en concreto, equidad de género, ¿listo? Yo digo que estoy a favor, Sergio dice que está a favor. Es un pensamiento que dos personas ya están compartiendo, pero que está diciendo que una porción de la sociedad está sintiéndose identificada con ese pensamiento. ¿Qué significa? O sea, que independientemente de que yo trate de marcar mi propia individualidad, ya me pueden estar encasillando dentro de un conjunto de individuos, que cuál es el que está a favor de lo que consideramos como equidad de género, ¿sí? O cuál es la diferencia entre mi equidad de género y la equidad de género que comparte Sergio, por ejemplo. Eso podría ser un punto. Lo que yo quiero decir es que, o sea, la realidad no es lo que está haciendo daño, sino como una caricatura de la realidad que es la que le llega a las personas y las empuja a una mentira. O sea, yo lo que digo es que, por ejemplo, todos los mensajes positivos del feminismo y de la equidad de género no están llegando realmente a muchas personas. Y yo siento que pues no es el único caso en donde ocurre. O sea, como que hay una caricatura de la realidad que la gente constantemente observa y le hace como creer que es la realidad. Y siento que ese Como que vive mensaje... en su propio mundo. ¿Cómo? Como que vive en su propio mundo. Exacto, y van mucho por ese lado. Y entonces ese mensaje hace muy difícil que la gente salga a la realidad, o sea, que deje de vivir en su propio mundo. Y al hacerlo, también está evitando como que la gente haga contacto con otra gente. O sea, como que está separando a las personas. Sí, obvio. Y, no, y en ese pensamiento yo lo comparto. Pero el problema es que, digamos que estamos viviendo justamente en una sociedad donde la estructura como tal se da para eso, para que haya muchos detonantes de inconsciencia, sí, muchos, ¿cómo decirlo? Formadores de inconsciencia. Y es normal, o sea, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque es que, digamos, el simple hecho de que esté dando este tipo de protestas feministas, solamente partiendo de ahí, ya está demostrando que hay algo que genera inconformismo dentro de la sociedad, ¿no? Y eso justamente es eso. O sea, la gente no puede detenerse a pensar en cultivarse como individuo y a generar conciencia para justamente generar ese tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿no? Como un pensamiento más, no sé si el término sea progresista, pero sí más despierto, digamos. Pero ¿qué pasa? Tenemos este obstáculo que está pues en esta realidad física, que es justamente ese grado de discriminación o esa desigualdad, ¿no? Y justamente pues eso es lo que impide que haya sí, un despertar de la conciencia, por así decirlo, de forma más global, porque hay muchos otros problemas. Y no solamente a través del feminismo, a través de pues todas las minorías que hay, o sea, tantos conflictos religiosos, tantos conflictos étnicos, las guerras que hay constantemente, conflictos entre partidos políticos, todo tipo de ideologías que hay rondando por todas partes. O sea, hay como tantos factores que justamente fomentan la inconsciencia e impiden que el individuo, que todos como sociedad podamos conectarnos de alguna forma y ver las cosas pues de un punto de vista como más amplio de pronto, como más puro quizás, no sé. Entonces sí, obviamente, o sea, yo entiendo esa posición de que, digamos, el feminismo actualmente como se está manejando está mostrando una realidad que podría ser vista desde otra perspectiva, pero pues justamente por Yo vivir en señalo, una yo sociedad. señalo es a eso, o sea, yo estoy juzgando y de pronto pues eso le sonará equivocado, pero yo estoy juzgando no a la realidad, sino a esa falsa imagen que no corresponde a lo que realmente ocurre en el fondo. Yo siento que esa imagen es, o sea, yo siento que no es un peligro como tal en el sentido de que no va a evitar que las cosas sigan fluyendo en pro de lo bueno
lo que para nosotros es bueno, como digamos la igualdad, por dar un ejemplo, o la equidad, pero sí está reduciendo el avance, o sea, como que está siendo más difícil avanzar a esa dirección. Que sabe que sí Pero, también que esos grupos extremistas, o sea, creo que como un conjunto los extremistas más que buscar equidad buscan es la superioridad. Sí, Como si de exacto. pronto, o sea, como si ellos como estuvieran cansados de ser la minoría y ahora quieren ser la mayoría. Sí, exacto. Y pues no estoy hablando de minoría mayoría como cantidad, sino pues bueno, lo obvio, Ujú. lo oprimido y todo eso. Y eso genera Conflicto, obviamente. Porque conflicto entonces, bueno, y no solo eso, sino que distrae a la gente del proceso realmente importante que está claro, ocurriendo. pero es que sí, esa es la historia o sea, propia de la humanidad. O sea, las guerras siempre han generado lo mismo. Cualquier conflicto siempre aleja a las personas de qué, de ese progreso, de esa, no sé, correcta forma de actuar, o no sé cómo llamarlo. sí, entonces en este caso, listo, el feminismo realmente, o sea, el objetivo inicial que era la equidad, empezó por su buen camino, el voto de la mujer, los puestos que han obtenido, que pueden gobernar, que pueden hacer parte de las ciencias, del trabajo, de todo. Pero entonces salió ese extremismo que pareciera querer es una superioridad, entonces obviamente a los hombres que se ven como que siempre fueron el superior y ahora se ven como que están tirándolos al inferior, obviamente no se van a sentir bien. Entonces ahí es donde entra ese conflicto ahí pelle, Mm. Pero en entonces, el que cada uno empieza a pero tirar a su entonces lado el que sí quiere pilla más y no se busca el equilibrio. sí pilla que hay como una dicotomía entre ese grupo y el grupo mayoritario. Sí, Y esa obvio. dicotomía yo siento que es un juicio de valor. O sea, nosotros estamos diciendo como esto, esto de la igualdad real es bueno y esta igualdad disfrazada, esta superioridad o deseos de superioridad disfrazado de igualdad es malo. O sea, yo siento que por más que uno diga que no hay juicio de valor, yo siento que hay un juicio de valor. Sí, sí lo hay. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el problema que realmente estoy viendo? Y es que, digamos, antiguamente, era más fácil para las personas esto, asumir una posición en concreto y pues defenderse o sentirse conforme y ya. O sea, digamos, podríamos antes decir que, no sé, estaban los que apoyaban un X partido o tal otro partido y listo, se acabó. Ese partido encerraba todos los demás aspectos de la sociedad y todo eso. En la medida en la que nos hicimos como sociedades más libres, donde las personas tenían como más oportunidades de expresar lo que opinaban y todo eso, el conflicto se hizo, aunque uno creería que no, o sea, que ya no hay tantas guerras y eso, pero el conflicto se hizo como mucho más grande en la medida en la que comenzaron a haber pequeñas disputas. O sea, al menos uno podría decir, Primera Guerra Mundial, listo, se terminó, paz, perfecto, todos en tranquilidad. Sí, se terminó el conflicto, pero es que ahorita estamos en un punto en donde el conflicto como tal, solucionarlo es complicadísimo. O sea, uno cómo va a poder trabajar haciendo que todo el mundo se sienta conforme, que todo el mundo se sienta parte de algo. Pero uno puede empezar intentando que uno mismo esté en pro del no conflicto, ¿no? O sea, uno ser una pequeña como célula de paz en Pero ese mar ¿cómo? de conflicto. Lo que Pero yo eso veo no es va a que usted repercutir en tendría que nada. ser mi lista de mierda, es lo único que se me ocurre, porque no hay ninguna otra forma. O sea, siempre va a haber alguien que va a estar inconforme. Inclusive si usted se vuelve 100% pacifista, va a haber alguien que va a decir, Ah, no, oiga, no, usted no pero puede ser completamente... yo no digo que eso solucione el mundo mágicamente, sino que digamos, yo soy pacifista y si lo soy realmente, de un tipo que realmente no está juzgando a nadie por absolutamente nada, o sea, ningún juicio hacia nadie, eso yo siento que es muy contagioso. En Y, realidad no lo y es tanto. yo siento que sí, Yo no creo que sea tan así. Yo creo No, porque que siempre las personas van a buscar sus propios beneficios, sus propias ideas, van a estar... y pues yo creo que lo que va bien es que a largo plazo sí funcionaría, pero yo no lo veo así, siempre va a ser como ese grupo pequeño que no va a crecer tanto, va a llegar como un límite. creo que eso es esto, querer ser muy positivo frente al panorama. Yo creo que Idealista. idealista es la palabra esa. Es ser muy idealista. O sea, yo creo que realmente lo que uno debe hacer es actuar de tal forma de que no genere cargo de conciencia por uno mismo
y no importarle si la gente a su alrededor de alguna forma cambia o no cambia, porque eso es jodido. O sea, el cambio tiene que darse por el despertar de la conciencia individual. Yo siento que es todo lo contrario. O sea, eso es lo O sea, que... si usted indirectamente influye en alguien, perfecto, pero no ponerse no a... es una influencia, no es una influencia de yo estoy entrando en la mente de esta persona, es una influencia de yo me estoy abriendo la a esta persona persona. deja. No, yo me Pero es que eso usted lo puede, claro, pero es que usted eso lo puede hacer perfectamente sin necesidad de estar queriendo hacerlo, ¿no? A lo que me refiero es que si usted actúa de forma inconsciente siempre, no tiene por qué estar pasando por ese proceso de predicador, por así decirlo, sino que sencillamente usted va a actuar de una forma exacto, que, pues, exacto, no lo es que voy un eso. concepto, Primero, no es un concepto literal, o sea, no es algo que uno pueda decir, la cosa funciona así, no es eso, sino que usted en sí mismo ya es el cambio. O sea, usted está emanando paz, digámoslo así. es que sabe cuál es, claro, pero sabe cuál es la cuestión. La cuestión es cuando uno se detiene a pensar justamente en querer hacer un cambio a nivel global. Porque para mí es un detonante de pensamientos negativos, porque la realidad es otra. Y en algún punto usted de tratar de trabajar eso, se va a terminar pegando una estrella de repello. O sea, yo lo que digo es que actúe de forma egoísta, pero cultivando la conciencia. Así es como usted tiene que actuar, no pensando en generar un cambio, sino que el cambio esté pensando en generárselo usted mismo, ya que indirectamente su forma de actuar puede inspirar, Es que, sí, quizás, ¿sabe qué es lo que no me gusta pero trabajar como predicador es lo peor que se puede hacer. Sí, yo creo que tiene razón, pero entonces yo siento que no es, yo cuando digo conectar con la otra persona no me refiero a predicar. Yo me refiero a que es necesario un contacto de igual a igual para que la paz verdaderamente se dé. O sea, que no se puede, o sea, si yo me encierro y digo yo voy a encontrar la paz en esta soledad, eso yo siento que es una mentira. O sea, como irse a ermitaño, por ejemplo. Sí, o sea, sí, exacto. O pasado aquí a la sociedad actual, digamos, ser una persona que está totalmente metida en su mundo. Yo siento que en ese extremo de soledad nunca va a encontrar la paz, porque parte de la paz está precisamente en el contacto humano, en el contacto profundo humano. Sí, ya lo veo por dónde va. Sí, en eso tiene razón, en eso tiene bastante razón, sobre todo porque de alguna forma también eso le sirve a uno su propio crecimiento personal. O sea, el quedarse aislado no funciona. Hay que... Sí, también como parte de poder obtener algo que yo ya no sé, ¿no? O sea, porque la información que uno contiene en sí mismo es limitada. En cambio, cuando uno se abre, siento que entra mucha más información. Sí, obvio. No, ese pensamiento sí lo comparto. O sea, tampoco hay que aislarse. Eso no es una solución. Pues claro que si usted quiere hacerlo, tampoco tiene que sentirse culpable de eso, ¿no? O sea, ya es decisión suya. Es libre de querer aislarse si quiere. Pero sí, yo, pues no sé, a manera personal yo creería que es como una buena forma de proceder, de trabajar en esto. No pensando en sí en eso, en lo que decimos, generar el supercambio en el mundo, pero sí pensando más bien como en el propio crecimiento personal, como diciendo, pues, yo aprendo y me formo como persona en la medida en la que convivo con otros. Más bien como eso. Bueno, pero sí, y si volvemos a lo de feminismo, o ya eso quedó claro. Pues es que es lo mismo. Es que, o sea, pero sí, es que yo siento que como que, o sea, no sé si es que yo no los entiendo a ustedes, o ustedes no me entienden a mí, porque es que siento que cuando yo expongo la idea, terminamos hablando de cosas similares, pero no exactamente a lo que me refería. Es que lo que digo, exactamente qué es lo que queremos hablar de feminismo. ¿Qué es, o sea, sí, yo en realidad no quiero hablar de feminismo. Por eso, yo lo entiendo, ¿no? O sea, lo que estoy queriendo hablar es que el feminismo de alguna forma
desvía o hace que la gente desvíe su atención de un problema que es mucho más profundo. ¿Sí? Sí, es O sea, solamente un ejemplo. como si el inconsciente colectivo tratase de mostrar algo a través del feminismo, pero no logra como tal exteriorizar por completo su Sí, idea, sino que se queda sí, superficialmente. también. Eso es lo que entiendo. Y es, Pero es lo que estamos hablando hace un momento sobre los conflictos, ¿no? Que justamente son fomentadores de inconsciencia. Y en la medida en la que el individuo es inconsciente, es muy difícil que logre exteriorizar esa idea en su totalidad, ¿no? Eso es lo que, pues, eso es como era como la medio conclusión a la que estaba medio llegando. mm, sí, pero entonces ¿sabes? ¿En qué me quiero enfocar como para ser como más práctico? Yo sí quería catalogar como negativo a esa ilusión que lo lleva a uno a alejarse de la gente. Ujú. Yo también pienso, yo comparto ese pensamiento, yo digo que sí es negativo. Sí, Bueno, entonces sí. yo lo que quiero hablar es de eso, y entonces yo encontré en el feminismo un ejemplo, pero eso mismo se transporta a todo, como por ejemplo cuando este man está hablando de las elecciones, también está ahí, como un, No sé qué vamos a hablar del feminismo. o sea, como una especie de chiste del otro, como que no nos muestran realmente quién es el otro, sino como una burla de él. Entonces uno dice, Obvio, oh, un intento de desviar la atención, mm, como de, sí, como un chiste, por así decirlo, de ridiculizar sí, realmente el problema. sí. Y entonces lo feo es que ese chiste, aunque ridiculiza, al final termina siendo negativo porque la persona termina como no aceptando al otro, pero porque cree que el otro es el chiste que está viendo y no quiere saber quién es realmente ese otro. Y entonces Sí, es donde salen los términos como de feminazi y eso. sí, sí, exacto. Ujú. Porque por ejemplo, o sea, por lo menos para mí, yo siento que a mí personalmente esta cosa que yo llamo negativa, siento que me ataca de esa forma. O sea, me muestra como un chiste de lo que es el feminismo. ¿Sí? Es que también lo siento así, es una forma exagerada de lo que realmente se debería buscar. Y entonces, Tal cual. Sí. Como los chistes exagerados, la misma vaina. sí, Sí, son situaciones no realistas. sí, Una parodia. y, Realmente ahí está. Eso mismo, una y parodia. entonces con este tema del feminismo es eso, pero entonces siento que esas parodias están constantemente atacando como a nuestra generación, a través de como algo que siempre nos está impulsando como a rechazar a los demás, como Pero eso hay problemas. o sea, yo sí, Esto también se aplica a lo que queda. Bueno, mentiras, termina la idea, termina. no, que iba a decir que es muy cercano a lo que usted esto dijo en un principio de que lo feo es decir yo tengo la razón y el otro y la verdad es esta y entonces eso me aleja del otro, ¿no? Correcto. Entonces yo siento Yo lo que iba a decir es que no, continúa, que siga. siempre que me dice eso como que me confunde y se me olvida qué es lo que estoy Pues, o sea, hace unas pausas que son como un poquitico Cuando largas. terminé. sí, bueno, Me da la impresión, o sea, sí, esto siga usted y después yo me acuerdo. vago. Yo lo que iba a decir es que justamente esto se justifica en lo que hablamos en los primeros podcasts, que era lo de la libertad. Lo de la libertad porque, digamos que en la medida en la que el individuo le dan como tantas herramientas para explorar su propia libertad, esto genera en el mismo esa crisis existencial, ¿no? Esa duda por encontrar un propósito. Actualmente ese propósito lo termina encontrando en ideologías o en pensamientos grupales. Es justamente lo que lleva a que haya como tanta fragmentación en cuanto a la cantidad de posiciones y conflictos y inconformismos que hay por todos lados. Justamente eso, o sea, esa libertad que poseemos, porque está ligada a lo que llamamos esa malparidez existencial, esa crisis existencial que genera la propia libertad. Entonces está muy relacionado con eso. O sea, es el individuo tratando de sentir que pertenece a algo en ese aspecto, y eso es lo que justamente lo lleva a querer defender una postura, siempre. Bueno, entonces si uno se plantea eso, entonces uno tendría que decir también que al final
lo mejor es que todos encuentren su propia verdad, ¿no? Que todos encuentren su propia verdad. No, eso suena muy negativo. Por Pues eso, es que siento eso es que lo que voy. O sea, yo siento que pensar como, negativo, sí. como el hecho de pensar que el arrojarse a un grupo es malo, implica que realmente no existe un grupo real. O sea, como que todos son igualmente artificiales y entonces no hay una verdad, sino que meterse en un grupo es caer en un engaño. Como que lo que ese grupo representa no es una verdad. Y entonces yo siento que entonces si uno se empuja en base a eso al extremo, uno llegaría a un punto en donde cada persona tendría su propia verdad, que sería como una burbujita y diría, y sería yo creo que muy similar a lo que digo de estar encerrados en uno mismo. Entonces terminarían todos diciendo, no, la verdad es esta que tengo acá. Y como que no irían a ese lugar donde uno puede conectarse con los demás, que es la realidad, que es no esa burbuja, sino la realidad exterior. Es que eso es re complicado, ¿sí saben? O sea, yo lo que digo es que si usted quiere conectarse desde el punto de vista consciente con otras personas, conéctese sintiéndose parte del, digamos, de la raza humana, podría ser, o de pronto algo más grande como seres vivos, para generar esa conexión. Más no ¿qué? A nivel de pensamiento político, a nivel de Sí, ideología, exacto. y eso, eso sí es muy material, y eso solamente a fomentar inconsciencia. O sea, si usted desde el punto de vista consciente, que es lo que repito, o sea, quiere generar esa conexión, hágalo a esa escala más universal, más cósmica. No lo haga Entonces, desde un punto de vista tan material, porque sí puede. pero en ese ejemplo el feminismo sí podría ser un punto de conexión. O sea, no tal vez la ideología como tal, sino lo que busca como tal. No, usted lo que va a hacer, o sea, yo lo veo desde esa perspectiva. Yo apoyo ese pensamiento de la medida en la que soy consciente de que ellos son las personas que luchan fervientemente por esto, son también estos seres humanos que tienen su propio pensamiento, que se sienten mal por lo que está pasando y que de alguna forma y es que eso, bueno, siento que estamos dando un montón de vueltas, pero yo voy a eso, digamos, lo que Carlos acabó de decir, yo siento que eso es lo realmente positivo del mensaje. Yo no lo quiero llamar feminista, pero digamos el mensaje femenino, que es yo me siento mal cuando ocurre esto, ¿sí? ¿Qué es eso? Y yo siento que ese mensaje es mucho más fuerte que el mensaje que uno recibe como en la superficie. Porque si uno dice esto, lo que usted dice, este es un ser humano y está sufriendo por esto y esto, yo como ser humano yo voy a evitar que eso ocurra, ¿sí? Y probablemente luche contra mis instintos o todo lo que me impulse a hacerle daño. Esa sensación de sentir que esa persona es otro ser humano y que debe ser respetada, esa sensación es lo que realmente genera un cambio positivo. Es que ahora que dijo eso, yo estaba pensando que en el que en el feminismo, listo, está esa diferencia de hombre y mujer que parte de una diferencia mental y biológica, y pues siento que uno debe tener en cuenta eso, pero también debe tener más en cuenta el hecho de que seguimos siendo humanos todos. Sí, o sea, se entiende, y es justamente por eso, porque es que, digamos, es como usted tratar de decir, no sé, que hay un problema del racismo, por ejemplo. O sea, usted jamás en su vida va a ser capaz de compartir, por ejemplo, cómo se siente esa persona, porque, pues, no, bueno, los blancos jamás van a ser capaces de compartir ese pensamiento, ¿no? Ellos jamás van a poder decir, uy, no, sí, yo entiendo usted cómo se siente eso, porque no va a suceder, es pura mierda. O sea, no es pero igualmente usted puede generar ese nivel de empatía. Pero no, yo no me refiero a decir, yo por ejemplo, yo como ser humano decir, yo sé lo que sufre una mujer. Yo no digo eso, yo digo que yo como ser humano puedo decir, yo sé que es el sufrimiento. Comprendo. Yo sé que es el sufrimiento y si esa persona me dice que está sufriendo, yo sé a qué se refiere. Sí, o comprendo y entiendo el sufrimiento del que hace parte y quiero quitarlo, quiero cambiarlo.
Y yo siento ¿Por qué? que esa es Porque la somos forma, humanos. yo siento que esa es la forma positiva de hacer un mundo más feliz, diría yo. Porque Unido, sí, diría unido, yo. unido. Sí, Pero yo siento que inclusive eso se carga también de una plenitud, o sea, yo siento que vivir en ese estado es mucho más pleno. Pues, no sé. sí, es justamente eso. Pero pues, Igual es difícil porque también hay muchas cosas arraigadas culturalmente. ¿Iba a decir algo? no, sí. Bueno, Bueno, que eso, que es difícil porque hay muchas cosas que están arraigadas culturalmente, cosas de nacimiento, de crianza. pero y Pues, eso es lo que uno debe romper. Ajá. Eso es lo que uno debe trabajar. Y ahí es donde yo me refería cuando hablamos, lo repito, de los primeros podcasts, cuando se hablaba de esta libertad de, lo que llaman libertad de liberarse de algo, de esas ideologías, por ejemplo. Ujú, Es ujú. como ampliar ese pensamiento hacia algo más... Ese sería como Sí, el primer paso en realidad. ¿qué? ¿Qué sería como el primer paso? Sí, exacto. Liberarse de ese tipo de cosas. Y a partir de ese punto ya comienzo a trabajar en lo que se considera como libertad para, que es esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con esta nueva libertad que me han dado? Esa es la cuestión. Pero sí, yo creo que vamos como por el mismo camino, no sé ustedes. No te De diría porque que siento que ya definimos cosas hace mucho. sí, hemos definido muchas cosas, o sea, por ejemplo, eso de que en realidad no compartimos, o sea, primero, de que creemos que en el ejemplo del feminismo, el mensaje que quieren transmitir es muy superficial en comparación a realmente lo que se debería estar trabajando. Y que justamente ese mensaje, o esa manera como lo trabajan, pues, está impidiendo que se pueda observar o apreciar Lo pues, importante, el verdadero lo que lo podría importante. ayudarnos a ser más cohesivos. Correcto. Lo segundo es que la mejor posición para asumir en caso de querer esto, pues no, sentirse parte de esa ideología, compartirla o apoyarla, no es decir eso de sí, yo soy feminista, sino, o sea, no trabajarlo tan materialmente, Sí, y creo que es para todas las posturas, sino más bien verlo desde un punto de vista más cósmico, más más grande, en profundo, la medida en la sí. que yo puedo, Humano. sí, o sea, globalizarlo más, como decirlo eso, como soy una parte de la especie humana y soy consciente de eso, del sufrimiento, soy consciente de eso y por eso si usted considera que, no sé, estas acciones que están llevando le generan sufrimiento, pues déjeme ver en qué puedo ayudarlo. Hmm. Obviamente, pues sí, por ese lado. No sé qué más. Yo siento que, o sea, pues yo estoy insistiendo mucho con, con la parte negativa, o sea, con no la de las ideologías, sino de la caricatura, porque yo siento que esas caricaturas están siendo como muy, o sea, por los medios están siendo como muy impulsadas, o sea, como, Obvio, pero es, Porque es lo que se hace escuchar, es lo que genera un movimiento, o lo sea, que genera... yo lo justifico. Yo lo justifico Eso. en lo que dice, que es una sociedad que le da tanta libertad a la gente que la gente de alguna forma se siente sofocada ante esa crisis existencial que se genera y trata de respaldarse o refugiarse en lo que se sienta más cómodo, que sí, vienen siendo esa va por ese lado también, sí. cantidad de pensamientos. Pero pues el problema de esto es lo que estábamos hablando en un principio, que realmente la gran cantidad de conflictos que hay de ese tipo son muy superficiales, son parodias del verdadero problema. Entonces la gente se refugia en la caricatura, en la parodia y no en el De problema. ambas Y partes. yo siento Y que ambas partes lo hacen. sí, exacto, O sea, ambas partes lo hacen. unos se refugian en que quieren tener más y los otros se sienten atacados y Sí, que no quieren exacto, o dejarse. sea, es eso, Obvio. ambas partes, o sea, lo que yo digo es que digamos, esa cosa negativa, todos la vemos y la vemos es como de una forma muy diferente. O sea, uno esa cosa negativa la ven como una feminista que está llorando por bobadas y otros ven esa cosa negativa como un machista que quiere que todos los hombres son malos, ¿sí? Es como una ilusión Ujú. para ambos lados de que el otro es malo, como como para intentar como separar a la gente. Eso, se genera una barrera entre las dos partes que son totalmente diferentes, que no pueden convivir, que es imposible.
Y salen cosas como, no sé, en caricaturas yo he visto a veces cosas como, ay, así es lo primero que se me viene a la mente, las Amazonas, culturas de solo mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son distintas y es mejor que vivan solas, tanto para uno como para el otro, y así no debería ser. Pues la parte práctica que yo quisiera abordar es como cómo evitar caer en ese engaño de no aceptar al otro. Es- Para Me mí gusta, es un oiga, sencillo paso y es ver a los demás como personas antes que cualquier otra cosa. Sí, Bueno, sí. eso es un paso importante. Ese es un paso O importante. sea, antes de verlo como hombre, como mujer, como niño, como adulto, como cualquier identidad, cualquier ideología, lo que sea, verlo como Sí, persona. verlo como persona. Ese es un paso importante. Sí. Porque ahí usted ya está abriéndose mucho. De hecho, eso es lo que yo hago. Mm. ¿Qué más podemos concluir de esta charla? Sí, yo estaba pensando, no sé, cuando dijo lo de, en el chat, lo de género y eso, hablar de identidad de género. No, no sé qué Yo piensa. diría que no hay que caer en el fanatismo. Ah, sí, eso también, re importante eso. Ser imparcial siempre. Es que yo tengo, por ejemplo, una visión contraria a la de Sergio. A Pero ver, entonces yo pero peleémonos, pero damos a los entonces no, madrazos. ¿sabe qué es lo que yo siento? Que ¿Me precisamente puedo- esta trampa de la que habíamos hablado antes se está interponiendo entre la idea que Sergio me quiere transmitir y, y esta caricatura. O sea, no la estoy viendo aquí justo ahora, pero siento que igual su influencia me hace Soy intolerante impedir, a la falla. exacto, me hace intolerante. Pero entonces si yo digo que en este momento que mi intención es entender a Sergio, ¿por qué esta mentira me lo impide? Es que Pero es difícil. O sea, digamos, yo digo eso de ver a las personas primero como personas, pero realmente no es fácil. O sea, yo digo que lo aplico y trato de aplicarlo, pero digamos, a mí me cuesta mucho aplicarlo con fanáticos religiosos. Entonces, digamos, yo empiezo a hablar con alguien y lo veo como persona antes que como cualquier otra cosa, listo, y empezamos a hablar, damos ideas y tales. Pero el momento en que me empiezo a hablar mucho de religión, Ah, empiezo a dejar de verlo como persona y lo empiezo a sa- ver más como sabe por qué? a ser parte de un grupo que no me ¿Sabe por gusta. qué siento Y ya eso? empiezo a ver por grupos, a Sí. Y separar y por todo eso. ejemplo, en el caso que usted dice, yo siento que también hay como por ejemplo, a mí que me gusta el cristianismo y me gusta estudiarlo y cada vez encuentro cosas que me hacen abrirme a la gente, entonces lo catalogo como positivo. Me siento como caricaturizado con esas personas, pero aún así yo siento que esas personas son mayoría. Yo siento que la mayoría de cristianos son muy cerrados, pero entonces No, siento que... yo no. Bueno, sí, Bueno, no, continúe. ahora no digo. Ya. Y eso aplica para todos los grupos. Y es que realmente no es que sean mayoría. No es que la mayoría sean los del fanatismo, sino que creo que son los que más se hacen notar. Que eso no tiene esa sensación de Por que la eso, mayoría son así. por eso. Y entonces, digamos, eso es lo que siento que está dividiendo mucho. O sea, como... Inclusive yo... Es O igual sea, que el inclusive que feminismo. yo... O sea, digamos... Yo voy a de pronto a sonar feo diciendo que yo siento que soy un verdadero cristiano. En el sentido de que yo no me estoy aferrando... O sea, yo no estoy aferrándome al cristianismo para cerrarme, sino que lo estoy usando como una herramienta para abrirme. Entonces, digamos, yo me siento ofendido de pensar que la mayoría de los que dicen que están haciendo lo mismo que yo hago, están haciendo otra cosa. Pero entonces, si lo que Sergio dice es verdad, entonces hasta yo que estoy dentro de la mayoría, creo que la minoría, creo que que mi mismo grupo está siendo representados por una minoría. O sea, hasta yo mismo me estoy creyendo que todos los cristianos son tontos. A lo que voy es que esta ilusión es muy fuerte porque hasta me hace creer a mí que soy algo que no soy. ¿Sí me entiendes? eso no. O sea, el hecho de que usted profese ciertas creencias no significa que deba compartirlas en su totalidad, ¿no? O
sea, que usted diga, no, pues yo hago ciertas prácticas que hace determinado grupo, pero pues eso no lo hace parte del mismo grupo. Pero entonces yo lo que quiero es como encontrar algo general que permita deshacerse de eso. Obviamente pues en realidad eso ya existe y son un montón de filosofías y creencias y ya existen un montón de caminos. Bueno, entonces no sé si existirá como algo, unas piezas generales que permitan como liberarse de eso. La conciencia, weón, lo que decíamos, lástima que no sea hábil, pero la intuición lo lleva a usted por ese camino. O sea, la conciencia y yo creo que el amor también, o sea, como la unión, la cohesión. E inclusive, ¿sabe qué es lo que me llegó ahorita? Que o sea, yo he tenido esa intuición, que la conciencia y el amor son lo mismo. Sí, están un poquito implicados, yo también últimamente lo estaba pensando. O sea, no que estén implicados, sino que literalmente yo siento que en el fondo la conciencia y el amor son lo mismo. Podría ser, quien dice que no.